yo les he hecho comentarios al respecto de, ¿verdad?, las implicaciones que podrían tener esas medidas arancelarias que se suspendieron por 31 días de Donald Trump, por ejemplo, México y Canadá. Pero les quiero compartir de una persona a la que admiro y quiero mucho, que fue el doctor Rolando Guzmán, que fue rector de INTEC, PhD en Economía, esposo de Magdalena Lizardo, son tremendos, ambos. Dice, incertidumbre comercial, inflación y alzas de intereses impactarían economía. Dice Rolando, el costo de corto plazo recaerá sobre los consumidores y empresas de Estados Unidos, que sufrirán los incrementos de precios de los productos importados y verían reducirse su poder adquisitivo porque generaría inflación. Dice, de manera particular, la medida podría elevar los precios de la energía, autos y alimentos en el mercado de Estados Unidos. Podrá y tendría un impacto en la inflación, y este es importante, yo también se lo he comentado y le explicaba cómo es el asunto de los vehículos, que Trump lo ponía muy fácil, que por qué no se producen los vehículos todos aquí en Detroit, no necesitamos que se produzcan allá, que las partes de los vehículos pasan hasta 5 y 6 veces de un lado y otro de la frontera, y si le pone 25 cuando pase, y 25 cuando venga de allá, y 25 cuando pase, y 25 ya tú sabrás cómo va a pasar. Dice, una disrupción en la cadena de producción que están totalmente integrados, eso en el automovilismo, en la fábrica automovilística, pero usted se ponía a ver la producción de computadoras, de laptop y todo eso, de esas computadoras. Entonces, ese es un gran problema. Dice, y la situación combinaría presión inflacionaria con menor productividad. Esa es la receta para el desastre. Entonces, para República Dominicana dice que las dificultades de México crean condiciones para que al final quizás nosotros acabemos recibiendo inversiones, si no nos ponen a nosotros también las tarifas. A medida que los productores prefieran exportar a Estados Unidos desde aquí, pero no sabemos si a nosotros también nos ponen tarifas. Bueno, dice que el problema en ese caso de uno pudiera ser la ganancia de otros. Pagaríamos un costo por otro lado, porque el consumidor dominicano podría enfrentar mayores precios en sus importaciones desde Estados Unidos, porque los productos se encarecerían de estadounidenses y los insumos, si los procesos de producción tú en lugar de facilitarlos los complicas, obviamente los productos americanos se encarecerían. Pero entonces yo, que importo de Estados Unidos un producto X, si consigo un producto alternativo Y a ese, importaría el más barato, que sería el Y. Y eso es lo que Trump no está contando. Como dicen que en el campo hay que contar con el moquillo, o sea, el impacto que eso tiene en todo el proceso productivo. Dice al final del día que el balance de las medidas me luce negativo para todas las partes, que es lo que yo les he dicho. Tú me sacas un ojo y yo retalio y te saco el otro. Porque Trump tiene... Las medidas de aranceles se han establecido y se establecen, y México le dijo, vamos a establecer arancelarias y no arancelarias. Yo te puedo decir, como hacen los haitianos con nosotros. Y tú no ves los haitianos que comen galletitas de tierra y nos ponen que los productos de nosotros no vienen indicando las cosas, que es sanitaria, cuando ellos allá comen, esas son medidas, digamos, sanitarias, que son iguales, equivalentes a evitar que tu producto entre o ponértela complicada. Bueno, entonces, básicamente Trump lo está usando para negociación, pero dice que quiere incrementar las arcas de los Estados Unidos. Tú no puedes tener lo mejor de todo el mundo en todo sentido. Y si ahora México te dio los 10,000 soldados, ¿qué tú vas a hacer después? ¿Qué va a inventarte? Que yo estoy subsidiando a México. Usted no está subsidiando a México. Usted tiene un déficit comercial porque usted compra más, porque usted tiene más capacidad de compra, y aquel compra menos porque tiene menor capacidad de compra. Entonces, en los años 30, así cuando hubo la Gran Depresión, así como se redujo el circulante y el error de los bancos comerciales, también hubo una guerra comercial que provocó al final, prácticamente en términos de geopolítica y de mercados, el desastre que hubo en ese entonces. Entonces, si los productores de México y Canadá se ven forzados a reducir sus precios y otros países aumentarían su oferta de mercado a Estados Unidos, eso yo no veo cómo eso se dé,
porque usted tiene unas relaciones, como le decía, la madera, el 80% de la madera que se importa en Estados Unidos viene de Canadá. ¿Pero por qué viene de Canadá? Pero la tiran hasta por los ríos. Usted no ha visto en esos grandes aserraderos, las tiran los troncos gigantescos, van por los ríos y unos hombres se montan encima con un palo ahí y llegan a los aserraderos y de ahí vienen ¿en qué? En tren. Bajan primero por los ríos porque son zonas inhóspitas que no hay manera de llegar ahí. Y por eso el petróleo de Alberta llega por tuberías al Midwest de los Estados Unidos. Y ahora Canadá habló ahora con las medidas y seguramente lo van a poner de manera geoestratégica, va a establecer gasoductos para llevar su gas y oleoductos, su petróleo a los puertos para poder venderlo en el mercado internacional y no ser víctima de un monopsonio. Monopolio cuando tú tienes el control, ¿verdad, Oligo? Pero este es un solo comprador, que es Estados Unidos, que le vende a muchos hasta descuento. Y obviamente, como lo manda por tubería y por oleoductos, gasoductos y oleoductos, por tuberías, es más económico. Dependiendo del CAPEX de la inversión que se haya hecho, ¿verdad? Porque a veces son trayectos agrestes, pero como quiera, es más económico que venderlo en barcos y eso. Entonces, esa es la situación que hay con Canadá y la relación comercial de Estados Unidos y con México, porque están al lado. El 80%, pero Estados Unidos se le llevó casi el 70-80% del territorio a México cuando hubo la guerra en aquella época, todo lo que es California, Baja California, Mexicali, Arizona, Texas, toda esa zona, eso era mexicano. Entonces están ahí al lado, entonces todos esos productos llegan ahí porque los que están del otro lado primero comen de eso, les gusta eso, y porque hay una facilidad. En tren y sale el transporte es mucho más económico y en camión, en trucks, en los camiones esos que transportan, en los trailers, también es mucho más económico. Entonces no es nada de invento ni casualidad. No es nada de invento ni casualidad. Entonces les compartí esas opiniones porque esas son las opiniones, yo les decía, y es un economista dominicano, otros economistas también lo han escrito, lo han analizado y lo han planteado. Esas son medidas que no van a beneficiar a nadie, a nadie. Pero ya México respondió, se le aplicaron a China y China le metió un paquete de medidas por encima de 10 y 15%, por encima del 10% que Trump le estableció. Para que ustedes vean, una guerra comercial. Tú quieres recaudar recursos a costa de otros y el otro no es ningún soquete. Va a retaliar y te va a reciprocar el favor, como digo yo. Entonces al final perdemos todos, Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.